medicamentos que producen aumento de la liberación de acetilcolina o aumento de los niveles de acetilcolina. Hay dos formas en que se puede producir estos efectos los medicamentos: liberando mayor cantidad de acetilcolina o inhibiendo la liberación, la acción de la acetilcolina esterasa, que era la enzima que degradaba la acetilcolina dentro de la sinapsis. Cuando llega el estímulo hasta la célula nerviosa, se libera la acetilcolina que se forma dentro de la célula y ejerce su efecto sobre la membrana, que es en general sobre la membrana que es postsináptica. Esa acetilcolina se une acá. Cuando termina la acción, cuando termina el efecto, se separa y ahí actúa otra vez sobre esa acetilcolina, la acetilcolina esterasa, que es encargada de degradar la acetilcolina. Entonces hay dos formas que se produzcan esta acción de los medicamentos: por liberación de acetilcolina desde la membrana presináptica a la sinapsis para ejercer efectos sobre la membrana postsináptica, o por inhibición de esta enzima, que es la acetilcolina esterasa, que aumenta la cantidad de acetilcolina dentro de la sinapsis. Algunos medicamentos que tienen esta acción son colirios, la pilocarpina, por ejemplo, que se usa en los ojos, la piridostigmina, que es un medicamento que se usa, en este caso en forma de comprimido, que se usa para la administración por vía oral, el Mysteria gravis, el donepezilo, que se utiliza en pacientes con enfermedad de Alzheimer. Esos son algunos ejemplos de colinérgicos. También este otro colinérgico que se administra por vía endovenosa, de hidrófono. En la transmisión colinérgica, entonces, el neurotransmisor que actúa es la acetilcolina. La acetilcolina se forma acá, en esta neurona acá, se produce la acetilcolina. Cuando hay un estímulo, se libera la acetilcolina. Acá están los receptores, esta membrana postsináptica. Esto que está representando acá un receptor nicotínico. Está acá. Se va a unir para ejercer su acción ahí. Cuando pase el efecto de la medicación, se separa nuevamente la acetilcolina y por acción de una enzima se degrada. Y eso puede reabsorberse y sirve otra vez para formar más acetilcolina dentro de esa neurona. En el sistema colinérgico solo hay acetilcolina, tanto en la membrana, en la primera sinapsis como en la segunda sinapsis. Acetilcolina acá, sobre receptores muscarínicos que están ¿en qué tipo de órgano ahora? ¿En qué tipo de músculo? Músculo liso, y los receptores nicotínicos que están en el músculo esquelético. Acá nosotros vamos a encontrar, hablamos del sistema simpático y parasimpático de la primera sinapsis, es igual. Tanto las fibras simpáticas como las parasimpáticas liberan acetilcolina para actuar sobre receptores nicotínicos. La diferencia está en la membrana, en la fibra postganglionar. Y esta es lo que a nosotros nos importa ahora, y esta parte también, pero principalmente esto. En la fibra parasimpática se libera acetilcolina, que actúa sobre receptores muscarínicos, la parte visceral, el músculo liso, y receptores nicotínicos en el músculo esquelético. Como en medicina siempre hay que complicar un poquito. En el sistema simpático casi todo es adrenérgico, o neurotransmisor adrenérgico, pero hay una pequeña parte del sistema simpático que libera acetilcolina y tiene efectos sobre estos órganos. Músculos pilorectores. ¿Qué producen los músculos pilorectores? Glándulas. ¿Cómo? La piel de gallina. ¿Cómo es? Glándulas sudoríparas y vasos sanguíneos se producen, forman parte de la respuesta simpática, pero se libera acetilcolina. Entonces el ADP o la piel de gallina, la sudoración y el efecto sobre los vasos sanguíneos se ve por acción de acetilcolina. Nosotros vamos a ver la acción colinérgica ahora primero. Es la parte más sencilla, la parte adrenérgica es un poco más complicada. La acetilcolina actúa sobre receptores muscarínicos, nicotínicos, músculo esquelético, músculo liso. Los receptores colinérgicos
está afectando el sistema nervioso central muscarínico y nicotínico y autonómico también, pero yo le dije que recuerden que muscarínico se refiere a músculo liso y nicotínico músculo esquelético. O sea, en la placa neuromuscular, en la placa motora, en la unión muscular se encuentran receptores nicotínicos. Buenas tardes, chicos. Voy a llamar a la lista, si pueden prestar atención, por favor. Alex Adrián. Alexandria Souza. Presente. Ana Rafaela. Presente. Anderson Simeli. Adriesa Shanka. Presente. Antonio Vidal. Presente. Araceli Beatriz. Presente. Ariel Esteche. Presente. Bruna Freitas. Bruna Gabrieli. Clara Martínez. Presente. Daphne Vice. Débora Blandão. Presente. Felipe Antunes. Presente. Joana Vidru. Presente. Yesel Uribe. Heitor Luciano. Presente. Jean Michael. Juliana Cortés. Presente. Karen Cristina. Presente. Luis César. Presente. Lucía Oliveira. Presente. María Fernanda. Presente. Mariana Mata. Presente. Mariana Oliveira. Presente. Maristela Marino. Michelle de Dayane. Presente. Patricia Dos Santos. Presente. Patricia Rocato. Presente. Reyane Soares. Presente. Ravi Santos. Presente. Rodrigo David. Presente. Tamires Bertrand. Presente. Victoria Julia. Presente. Wellington Mateos. Presente. Les llamé a todos. Yo dejaré de respetar la doctora para que puedan. Los receptores muscarínicos se subdividen en varios tipos, de acuerdo al órgano estado, pero tampoco no era necesario saber dónde se encuentra cada subtipo, solo recordar que es la parte del músculo liso. La transmisión colinérgica corresponde a la liberación en la primera sinapsis, la liberación de acetilcolina, en la unión neuroefectora, donde se liberan sobre receptores muscarínicos acetilcolina, y también en algunos órganos o sea, en algunas zonas como glándulas sudoríparas, músculo pilorector, y en vasos sanguíneos también acetilcolina. Esto que está diciendo acá, ahí está refiriéndose a la sinapsis ganglionar, la unión neuroefectora y el efecto sobre vasos sanguíneos, glándulas sudoríparas y músculo pilorector. Eso que está refiriendo ahí es lo mismo que está en este. Esto es preganglionar, acetilcolina. Esto es la unión neuroefectora donde va a ejercer su efecto. Y estos son esos tres lugares que está refiriendo: vasos sanguíneos, glándulas sudoríparas y músculo pilorector. Está ahí eso mismo está refiriendo en esta diapositiva. En la primera sinapsis, en los dos casos, simpático y parasimpático, se libera acetilcolina. En la unión neuroefectora, donde va a ejercer efecto el parasimpático, también acetilcolina. En estas zonas, glándula sudorípara, músculo pilorector y vasos sanguíneos, también se libera acetilcolina. En la placa motora, acetilcolina sobre receptores nicotínicos. Placa motora, músculo esquelético. Acá vemos cómo se produce, una vez que se despolariza esta neurona, se producen algunos cambios en la membrana de esta neurona, aumenta la entrada de sodio, ahí la despolarización, eso aumenta el estímulo para la liberación de la acetilcolina, es luego de esa despolarización, por la entrada de sodio, es el aumento de calcio, favorece la liberación de la acetilcolina que está formada ya ahí. Acá se forma la acetilcolina
por unión de la acetilcoenzima más la colina y se depositan en vesículos. Una vez que hay estímulo, para que haya ese estímulo hay aumento de la liberación de calcio, aumento de la concentración de calcio, se libera, se une esta vesícula acá a la membrana, se va a liberar la acetilcolina que va a actuar sobre los receptores. Se va a separar después de que cumple su acción, va a ser degradada por la acetilcolina esterasa y se libera acá el acetato y la colina. Esa colina puede ingresar y servir para la formación de nueva acetilcolina otra vez. ¿Entiendes ahí? En la parte distal de la neurona, acá en esta parte es lo que se va a formar la acetilcolina y se va a depositar. Se va a depositar hasta que haya un estímulo. Cuando hay un estímulo que requiera la liberación de acetilcolina, ahí se va a liberar la acetilcolina. Esto es membrana presináptica, membrana postsináptica, esta es la sinapsis, la hendidura sináptica. Se libera acá, se une a sus receptores, ejerce su acción, pasa su efecto, otra vez segundo mensajero de su acción, pasa su efecto, se separa nuevamente del receptor. Acá tiene que estar, o sea, acá está la acetilcolina esterasa que degrada, que es responsable de mantener los niveles de acetilcolina. Los medicamentos que tienen acción colinérgica pueden ser los que estimulan esta liberación o los que inhiben esta enzima. O estimula la liberación o inhibe esta enzima. Si inhibe esta enzima, ¿qué pasa con la acetilcolina? Aumenta, va a permanecer más tiempo. O sea, esos son los mecanismos de acción de los colinérgicos, por la liberación de mayor cantidad de acetilcolina o por una acción anticolinesterásica. Entonces, una cosa es anticolinérgico y otra cosa es anticolinesterásico. Anticolinérgico es un medicamento con acción contraria a la acción colinérgica y el anticolinesterásico es un medicamento con acción colinérgica. El anticolinérgico disminuye la acetilcolina, el anticolinesterásico aumenta la acetilcolina. En la placa motora también lo que se va a liberar, acá están las vesículas sinápticas, acá están depositadas en las vesículas los neurotransmisores. Se despolariza acá esta membrana, aumenta la entrada de calcio también, eso estimula la secreción de estas vesículas sinápticas que se unen en la membrana y se liberan para ejercer efectos sobre la... Acá. Todos estos puntitos son lugares donde se va a unir la acetilcolina. Para que ejerza su acción la acetilcolina sobre qué músculo ustedes. Músculo triado. La acetilcolina se metaboliza, o sea, se sintetiza en el citoplasma neuronal a partir de la colina y la acetilcoenzima. Y ahí la mayor parte se deposita en las vesículas. En esta parte, esto está refiriendo acá, que acá se va a producir la acetilcolina y después se va a depositar. Se almacenan vesículas, la mayor parte está almacenada en vesículas sinápticas, que son esas vesiculitas que vemos acá también. Esas son las vesículas sinápticas donde está depositada todita, donde está acá, donde está depositada. Cuando hay un estímulo que aumenta la concentración de calcio, se produce la liberación de esas vesículas. Puede estar asociada a membrana intracelular y puede estar de forma libre. La mayor proporción está depositada en forma de vesículas. ¿Cómo se libera? Se puede liberar constantemente, pero en pequeña cantidad, que no produce ningún potencial de acción. Se puede liberar en la placa motora en pequeña cantidad también y es responsable de mantener el tono muscular. O sea que para que nosotros tengamos un cierto tono muscular, se tiene que estar liberando constantemente acetilcolina, pero en pequeñas cantidades. Esta liberación es lo que ocurre de forma constante, pero pequeña. Producen algo que se llama potenciales miniatura, que no producen potencial de acción, pero sirve para mantener el tono muscular. El tono muscular esquelético entonces se mantiene a través de la liberación de acetilcolina de manera constante. Y lo que se libera cuando ocurre la despolarización de la membrana, ese sí es dependiente de calcio, de esas vesículas que vimos ahí. O
Entonces, cuando hay una despolarización en la membrana, eso quiere decir que hubo aumento, se abren los canales de sodio, ingresa sodio, aumenta la concentración de calcio y ahí se libera lo que está en la vesícula. O sea, la liberación dependiente de calcio, la liberación de la vesícula es dependiente de calcio. Estas vesículas, cuando aumenta el calcio acá, se libera. Entonces, de esas tres formas puede estar constantemente liberándose sin producir ninguna potenciación, constantemente liberándose para el mantenimiento del tono muscular y con la hipotensilación. Sí. Vamos lá, slide, por favor. Essa parte eu não entendi, porque o primeiro tópico diz que em repouso ela escapa pequenas quantidades e depois ela diz que em repouso libera umas quantias. Sí, esta es una forma, esta otra forma y después está la otra forma que es cuando hay despolarización. El reposo no produce potencial de acción, pero en la placa motora, cuando la liberación es sobre la placa motora, ahí sirve para mantener el tono muscular. Esto puede producirse en otras zonas también que no sea solo la placa motora. La placa motora va a ser solo sobre el músculo esquelético. Acá puede ser en otras zonas. Nada. De los receptores les dije recordar nicotínico, placa motora, muscarínico, recordar que se refiere a órganos, a la parte visceral, que está relacionada, como nosotros ya vimos, se produce por, ¿qué acciones se producían por aumento de acetilcolina? En la parte ocular, ¿qué era? Sobre la pupila, ¿qué se produce? ¿Cómo? Miosis. En la parte de la secreción de las glándulas es aumento de secreciones, disminución de la frecuencia cardíaca, hay broncoespasmo, vómitos, puede haber diarrea también porque disminuye el tono de los esfínteres, entonces se puede ver eso, se puede ver incontinencia urinaria. Esos son algunos efectos que van a ver. Miosis, aumento de secreciones desde las glándulas salivales, glándulas respiratorias, glándulas del tracto digestivo. En todas esas glándulas va a haber aumento de secreciones salivales, del tracto respiratorio, las glándulas del tracto digestivo también. Disminución de la frecuencia cardíaca, broncoespasmo, vómitos y diarrea, cólicos porque hay aumento del peristaltismo e incontinencia urinaria. Esos efectos se ven por aumento de la acetilcolina. Entonces, acá refiere que en muchos procesos fisiológicos está presente en la regulación de varios de los signos vitales sobre los vasos sanguíneos que producían. ¿Alguien recuerda? Vasodilatación. Entonces, puede alterar la presión arterial, puede alterar la frecuencia cardíaca, puede alterar la frecuencia respiratoria, puede alterar también la temperatura del paciente. Entonces, es responsable de varios procesos que son fisiológicos en el paciente. Y todas esas acciones están relacionadas con receptores que son muscarínicos. Lo que nosotros vamos a ver son medicamentos que son colinérgicos o agonistas colinérgicos. Cuando nosotros decimos colinérgicos está implícito, si decimos solo colinérgicos, que estamos hablando de agonista. Si nosotros queremos decir antagonista colinérgico, tenemos que decir así completito, antagonista colinérgico o anticolinérgico. Pero si es que nos referimos a colinérgico, estamos suponiendo que es agonista lo que estamos viendo ahí. Y son dos tipos de medicamentos que están acá, la acetilcolina y los derivados, que tienen acción de la acetilcolina, y los inhibidores de la acetilcolina esterasa, que les dije que son dos tipos de medicamentos que se pueden ver ahí. ¿Para qué? Estos son algunos usos de estos medicamentos. En la miastenia gravis se puede utilizar. ¿Recuerdan qué era la miastenia gravis? La pasada dijimos.
Una patología que produce afectación muscular, esto se refiere a músculo, astenia es debilidad, que se produce una debilidad muscular porque en vez de que se una la acetilcolina a los receptores nicotínicos en la placa motora, se unen anticuerpos y esos anticuerpos entonces desplazan a la acetilcolina. Si no se puede unir la cantidad de acetilcolina necesaria, entonces no se mantiene el tono muscular y el paciente presenta debilidad. Se cansa, le cuesta caminar, puede tener una parálisis respiratoria también, porque los músculos encargados de la respiración también pueden estar afectados. Entonces en todo el cuerpo eso le afecta al paciente. La miastenia gravis afecta a los receptores nicotínicos que están en la placa motora. La parálisis postanestésica, los pacientes que reciben anestesia están con debilidad, o sea, no, están con parálisis, y generalmente lo que se hace es, después de que termine el procedimiento, si ya no es necesario que siga ese efecto, se puede revertir administrando acetilcolina. ¿Y qué efecto va a tener ahí la acetilcolina en el paciente? En la parálisis postanestésica el paciente está no puede respirar solo, está intubado, el paciente está con disminución del peristaltismo, el paciente está con disminución del reflejo urinario también. Entonces lo que puede hacer es que vuelva a orinar ese paciente, aumenta el peristaltismo y la parte respiratoria también mejore y se le pueda actuar. Entonces en ese caso se usa también. En el glaucoma es que es una patología donde hay aumento de la presión intraocular, se puede usar, vamos a ver por qué. En la enfermedad de Alzheimer también se puede usar. Vejiga hipotónica, infección urinaria, en esos casos también. ¿Por qué? Porque aumenta relaja el tono del esfínter y aumenta la contracción de la vejiga, entonces facilita la misión. Por aumento del peristaltismo se puede usar en estas patologías: íleo, retención gástrica, enfermedad por reflujo gastroesofágico. La serotomía es una patología donde hay sequedad de mucosas. Entonces, sequedad, otomía es de las mucosas, puede afectar a la mucosa, a la parte ocular, a la mucosa bucal también. Y se puede usar para hacer diagnóstico de una patología que se llama esclerosis química. Ahí están los usos y después vamos a ir viendo por qué se pueden usar. Esta es la miastenia gravis, generalmente presenta debilidad muscular, el paciente suele tener tos hiperfebral y lo que se ve acá es que hay anticuerpos. Acá normalmente esta es la unión neuromuscular, neurona, músculo esquelético. Se libera la acetilcolina depositada en vesículas, cuando hay un estímulo se libera, se va la acetilcolina a unirse a su receptor. Esto es lo que ocurre normalmente. En el paciente con miastenia gravis se produce esa liberación, pero hay anticuerpos que se producen, autoanticuerpos contra esos receptores nicotínicos. Entonces, esos anticuerpos se unen y no permiten que se una la acetilcolina. Con eso, el tono muscular disminuye en el paciente y el paciente presenta debilidad. ¿Se entiende? En ese caso, la medicación que se utiliza es un inhibidor de la acetilcolinesterasa. ¿Por qué inhibidor de la acetilcolinesterasa? Para que cada vez haya mayor cantidad de acetilcolina acá, no se degrade, permanezca más tiempo y compita la acetilcolina con los anticuerpos. Entonces, para tratar de estar en mayor cantidad y agarrar mayor cantidad de receptores nicotínicos. O sea, ahí trata de ganar en cantidad la acetilcolina, con eso recupera la fuerza muscular del paciente. Pero un tratamiento que tiene que hacer de por vida del paciente. En el glaucoma hay aumento de la presión intraocular, el paciente puede tener afectación del nervio óptico por eso, y normalmente lo que ocurre es que este humor vítreo se reabsorbe acá, a través de este canal.
En el paciente con glaucoma eso está alterado, está dificultada acá. Es más fácil que salga, que se reabsorba. Esto está dificultado en el paciente con glaucoma y eso facilita el colinérgico, facilita el drenaje. Hace otra vez que sea de esta manera para que la cantidad de humor vítreo disminuya. Porque cuanto mayor cantidad de acá, mayor presión hay sobre el nervio óptico. Eso hace que se produzca alteración en la visión, incluso ceguera también en el paciente. Entonces, se utiliza para facilitar el drenaje del humor vítreo. Prof, desculpa, mas a senhora falou muito rápido, eu não entendi nada. Bueno, acá de esta forma es lo que normalmente se drena este humor vítreo. Esto es un ojo normal. En el paciente que tiene aumento de la presión intraocular, justamente porque está aumentando esa presión, entonces esto se comprime. Entonces la salida del humor está dificultada. El medicamento lo que ayuda acá es en el drenaje. Entonces disminuye la presión intraocular y ahí se puede drenar otra vez mejor. Es un tratamiento para la disminución del humor vítreo y con eso disminuye la presión intraocular. En la enfermedad de Alzheimer se cree que, algunos estudios dicen que tampoco sirve tanto ahora, pero que se cree que el paciente tiene déficit de acetilcolina, que los trastornos cognitivos, los trastornos de memoria que van apareciendo en el paciente con Alzheimer se relacionan con déficit de acetilcolina, con niveles bajos. Entonces se usan medicamentos que el Alzheimer está baja la acetilcolina. Entonces se usan medicamentos que también son inhibidores de la acetilcolinesterasa para aumentar los niveles de acetilcolina y retrasar los trastornos que aparecen en el paciente que tiene enfermedad de Alzheimer. Los inhibidores de la acetilcolinesterasa se usan entonces en dos patologías, la miastenia y en la enfermedad de Alzheimer. ¿Qué hacen en ese caso? Aumentan la cantidad de acetilcolina, porque la acción de la acetilcolinesterasa es la inhibición de la acción de la acetilcolinesterasa es la degradación de la acetilcolina. Si inhibimos esto, aumentamos los niveles de acetilcolina. Con eso mejora el paciente con miastenia gravis, con eso mejora el paciente con enfermedad de Alzheimer. O sea, no es para alguien que tiene ya establecido que mejora mucho, sino que se tiene que tomar al inicio del Alzheimer para tratar de retrasar estas alteraciones que tiene el paciente. Professora, eu já ouvi alguns casos de Alzheimer que eles tomam Rivotril para melhorar, tipo, temporariamente. Isso faz sentido? Y generalmente, capaz que en el sueño que le ayude, porque esos medicamentos pues, ayudan a conciliar el sueño también. Então, mas tipo, melhor. Pero es algo sintomático nomás, no le va a mejorar la evolución de la enfermedad. Pero puede ser algo sintomático. Gracias. Otro caso es de utilización en casos de retención urinaria o vejiga hipotónica. Lo que ocurre normalmente en la vejiga es que una vez que se distiende en el paciente que no tiene alteración de la funcionalidad, se distiende la vejiga y se desencadena el reflejo ahí de la micción. Se contrae la vejiga y se relaja el esfínter para facilitar la micción del paciente. El paciente que tiene vejiga hipotónica, que puede ser por alguna lesión medular, puede ser paciente con neuropatía, diabético, paciente que sufrió un accidente con algún trauma en la columna, por ejemplo, por más de que esté llena la vejiga, no tiene ese reflejo para la contracción y la relajación del esfínter. Entonces el paciente va aumentando la cantidad de orina que tiene, pero no tiene fuerza para la contracción. Y ahí también se pueden dar estos medicamentos, en este caso son los agonistas directos, lo que se dan, no son estos, son la acetilcolina o algún derivado de eso lo que se dan en la vejiga hipotónica. Entonces, esos medicamentos que hacen al aumentar la cantidad de acetilcolina,
aumenta la contracción acá y relaja el esfínter para que el paciente pueda orinar. Acá lo mismo, el paciente puede tener después complicaciones, ¿verdad? Porque empieza a tener alteración en la parte renal, dilatación de los uréteres también cuando se va llenando la vejiga, pero no se contrae. ¿Se entiende? ¿Veis? Los pacientes que pueden tener también alguna afectación en la parte gástrica, en el reflujo gastroesofágico. Lo que pasa es que ahí el esfínter esofágico inferior está incompetente, ahí no está funcionando, entonces se produce el reflujo que produce del contenido gástrico que puede producir esofagitis, puede producir una esofagitis en el paciente. Como estos medicamentos aumentan el peristaltismo, entonces se le da al paciente para un tratamiento sintomático, no curativo, sintomático se le da, y al aumentar el peristaltismo acelera el vaciamiento gástrico. En este caso y en este caso se produce aumento del peristaltismo acelerando el vaciamiento gástrico. Entonces menos tiempo va a quedar el contenido dentro del estómago. Si está menos tiempo, pasa más rápido, va a haber menos riesgo de reflujo en el paciente. Mas não tem relacionamento do esfíncter também? No. ¿De cuál esfínter? No. Do esfíncter no gastroesofágico não tem? No va a producir porque ahí va a aumentar, pero no, como va a aumentar el vaciamiento, va a haber menos riesgo de retorno. Es solo sintomático, después está todo tratamiento dietético, cultural, todo. Pero lo que principalmente, el principal efecto que tienes acá para aumentar el vaciamiento. Y en la gastroparese también se ve lo mismo. Parece significa disminución de la motilidad, o sea, hablando de la parte gástrica, disminución de la motilidad, que se puede ver por alguna neuropatía y se suele ver en los pacientes diabéticos, que también tienen un vaciamiento gástrico lento y también pueden tener, generalmente tienen sensación de plenitud, parece que todo el tiempo están llenos. Acá también se puede hacer esta medicación que también aumenta el peristaltismo acá y acelera el vaciamiento gástrico. En esos casos, lo que produce es una aceleración del vaciamiento. Otro uso era en las serostomías o en el síndrome de Sjögren, donde hay sequedad de mucosas. Se producen menos secreciones que producen sequedad en la boca, sequedad también en otros órganos, en los ojos. Y como las glándulas sudoríparas eran estimuladas por qué sustancia. La secreción de las glándulas sudoríparas se produce por las glándulas sudoríparas son estimuladas por acetilcolina. Entonces también se da un colinérgico para producir aumento de las secreciones en el paciente. Para disminuir la clínica, no es lo que le va a curar al paciente, es solo para disminución de la clínica del paciente, para mejoría de la clínica del paciente. Entonces con esa medicación puede aumentar un poco las secreciones y la sequedad de ojos, que afecta también puede producir aumento de infecciones, incluso también lesiones en la córnea, por eso mejora. ¿Cómo? ¿Puede hacer una ventilación o No, no? no, es para aumentar la secreción, las lágrimas y en otros casos secreciones de glándulas. Para el síndrome de serostomía o de Sjögren, hay sequedad de mucosas, mejora la secreción en algunas glándulas, en la parte vaginal, en los ojos, en las mucosas, la mucosa oral, en la mucosa también, en la glándula respiratoria. Tratamiento sintomático. En la mayoría de los casos la sintomática, mastenia, los síntomas, gastroparesia, vejiga hipotónica, eso es lo control sintomático. En el caso de la fibrosis quística se usa para el diagnóstico. ¿Recuerdan lo que era la fibrosis quística que se producía? En la fibrosis quística, el paciente tiene afectación principalmente de una patología genética, con que se hace el diagnóstico en el recién nacido. ¿Cómo se hace el diagnóstico de fibrosis quística en el recién nacido?
concentraciones pulmonares, tiene cuadros respiratorios infecciosos, neumonía. Está afectada también la secreción pancreática y el paciente suele presentar, como hay afectación también pancreática, mala absorción de las grasas. No se producen las enzimas que ayudan en la digestión, por ejemplo. Afectación respiratoria, principalmente también, y afectación también en la fertilidad de los pacientes. El sudor suele ser con un contenido mayor de sodio que lo habitual, y el diagnóstico se hace administrando un colinérgico para estimular la sudoración y se mide la concentración de sodio en el sudor. Para eso sirve. Entonces, es para medir, estimular la sudoración en el paciente y medir la cantidad de sodio que tiene el sudor. Con eso se puede hacer diagnóstico. Entonces, en ese caso, para diagnóstico nomás no es para tratamiento. Estas entonces esas patologías para las cuales podemos usar: miastenia gravis, el glaucoma, la enfermedad de Alzheimer, la afectación del tracto urinario, del tracto gastrointestinal, la afectación, la disminución de las secreciones y la fibrosis quística. Los medicamentos se dividen en dos tipos, que son los de acción directa, que actúan sobre los receptores colinérgicos, y la de acción indirecta, que inhiben a la acetilcolinesterasa. Entonces, los que tienen acción directa, en la mayoría de los casos se usan eso, y los que inhiben la acetilcolinesterasa son estos dos, para la miastenia gravis y para la enfermedad de Alzheimer. En esos dos casos se usan. Los de acción directa son la acetilcolina, la pilocarpina, que vimos que era un colirio, y se pueden utilizar para estas patologías: serotonía, glaucoma, del sudor, y todas las patologías también, la afectación del tracto gástrico, del tracto respiratorio, del tracto gástrico y del tracto urinario también. ¿Qué afecta? ¿Para qué patología? Para patologías de qué sistemas sobre los cuales la acetilcolina tiene efecto, no citamos ahí. Nosotros dijimos que se puede producir miosis, que se puede producir aumento de la secreción de glándulas. Dijimos que se puede producir alteración en la parte gastrointestinal con aumento del peristaltismo, de la parte urinaria también. Hay dos sistemas que no mencionamos ahí: cardíaco y pulmón. ¿Por qué? Porque se Disminuye la frecuencia cardíaca en la parte pulmonar. vasos. Broncoespasmo, que no es útil. Entonces, los colinérgicos no sirven para patologías cardíacas ni sirven para patologías respiratorias. Puede tener efectos sobre la parte ocular, puede tener efectos sobre las glándulas, de todo el sistema sudoríparas, también de la parte gastrointestinal. Pueden tener efectos sobre la parte urinaria y sobre la parte muscular, pero no sirven para patologías cardíacas ni para patologías respiratorias. No son. Los efectos que se ven sobre cada sistema son estos. Acá, estos son los efectos que se ven en la parte cardíaca, que no sirven: disminución de frecuencia cardíaca, producción de un bloqueo sinauricular o auriculoventricular. A nosotros no nos interesa, entonces no tienen efectividad sobre la parte cardíaca. La acción sobre la parte cardiovascular es disminución de frecuencia cardíaca, disminución de la fuerza de contracción, vasodilatación también, pero no nos sirve para tratar ninguna patología. Sobre el tracto digestivo, aumento de motilidad y aumento de secreciones. Esa intensidad, o la intensidad de los síntomas, depende también de la cantidad de acetilcolina o del efecto colinérgico que tenga. Puede tener vómitos a veces, pero como puede tener vómitos incoercibles, puede tener mucho dolor abdominal, puede tener mucha diarrea. Depende de la dosis que reciba el paciente. En las vías urinarias facilitan la micción en el paciente, aumentan la presión a nivel de la vejiga para que se produzca la micción en el paciente, relajan
que no son útiles. Por eso no tiene utilidad esa patología. En la parte ocular produce miosis, pero la miosis es algo que no es que se busca producir, o sea, no es que nosotros buscamos producir miosis en el paciente por alguna utilidad, es un efecto que se ve por la medicación. Lo que sirve es para disminuir la presión del humor acuoso y disminuir la presión intraocular. Este efecto de miosis no es algo que nos sirva a nosotros. Esto sí, que facilite el drenaje del humor acuoso, eso sí es útil. Si tiene efectos sobre algunos receptores del sistema nervioso central, también se pueden producir sobre la parte muscular, temblores o faticidad. Eso puede ser por aumento de la acetilcolina sobre los receptores, sobre los receptores musculares. Aumento del tono muscular. Los pacientes que tienen, por ejemplo, secuelares de ACV o esclerosis múltiple, por ejemplo, si tienen un déficit motor, ellos tienen generalmente una posición viciosa ya, no pueden mover y aunque no movilicen, ellos oponen fuerza a eso, así que llamamos espasticidad. Y eso se ve porque hay aumento de acetilcolina en esa parte. Sobre las glándulas exócrinas puede producir aumento de las secreciones, de la secreción sudorípara y en la parte digestiva también, que puede servir en algunos casos, pero esto es lo que no nos sirve sobre las secreciones cognitivas. Pero en general aumentan las secreciones en cualquiera de las glándulas. Los efectos adversos de estos medicamentos están directamente relacionados con un exceso de la actividad. O sea, si es que al paciente se le da a un paciente a la miastenia gravis, por ejemplo, se le administra un medicamento para el tratamiento colinérgico y empieza a presentar chillido, ciado, empieza a presentar bradicardia, empieza a presentar diarrea. ¿Qué quiere decir? Que nos pasamos con la dosis. Entonces el efecto adverso de la medicación se ve por sobredosis solamente. Un efecto marcado por que le estás haciendo una dosis mayor de la que debería recibir. Todo en exageración, vómitos, disnea, muchas secreciones, mucho broncoespasmo, afectación cardiovascular, cólicos, todo relacionado con exceso. Entonces, ¿cómo va a mejorar eso? Disminuyendo la dosis de la medicación o usando ¿qué era esto? ¿Qué era la rutina? Antídoto, anticolinérgico. Un anticolinérgico entonces es un antídoto que sirve para la respuesta de qué tipo. ¿Qué tipo de respuesta es? La atropina, ese tóxico que le dije, la atropina sirve solo para afectación muscarina. Solo para afectación muscarina. Entonces, si un paciente tiene, por ejemplo, el mismo de la miastenia gravis que está con exceso de su medicación, si vos le haces atropina va a mejorar esto, pero no va a mejorar la afectación nicotínica. Si, por ejemplo, el paciente está con aumento del tono, tiene temblor, eso no va a mejorar con esa medicación. Solo tenemos que esperar que pase ese efecto. Lo que sí va a mejorar puede disminuir su miosis, puede disminuir sus secreciones, puede aumentar su frecuencia cardíaca, puede disminuir su peristaltismo, pero la parte muscular esquelética no mejora. Prof, mas daí eu uso as duas coisas. Eu uso primeiro essa atropina e ao mesmo tempo o bloqueador, inhibidor? No, ahí no. Si tu paciente está con sobredosis de la medicación, se tiene que suspender la medicación hasta que mejore el paciente. Acá tenemos usos para estos medicamentos. No es para que recuerden los nombres, sino que son los usos. Para estimular la parte intestinal, la parte vesical, en pacientes también postoperados se puede utilizar reducción de la presión intraocular. Entonces nos sirve en la parte ocular para glaucoma, en la parte gastrointestinal para aumentar el tono en algunas patologías, en la gastroparesia, en el reflujo gastroesofágico, en la parte urinaria, en la vejiga hipotónica
No nos sirve la parte respiratoria, no nos sirve la parte cardiovascular. La parte muscular sirve para la miastenia y en pacientes con enfermedad de Alzheimer también puede ser. Entonces recuerden que respiratoria y cardiovascular no se utilizan. O sea, no tiene utilidad. Hasta ahí hay una consulta. Professora, mas, por exemplo, se a acetilcolina é um vasodilatador para insuficiência cardíaca ou alguma patologia que afeta essa parte, que não deixa, tipo, o coração tá contraído demais, e não deixa... Pero en insuficiencia cardíaca, por ejemplo, te va a bajar tu frecuencia y eso no te conviene. Então, eu estava pensando nisso, mas, por exemplo, eu posso dar um medicamento que tem acetilcolina com outro que é um antidepressão ou vai dar bug no sistema? Es que los efectos que tienen sobre otros órganos no son beneficiosos. Entonces, vos podés producir vasodilatación, pero le vas a producir espasmo y le puedes producir cólico o vómitos a tu paciente. Entonces, no, por eso no suelo utilizar. Gracias. La frecuencia cardíaca disminuye porque disminuye la acción en el músculo cardíaco, es sobre el nódulo sinusal. El efecto que tiene la acetilcolina principalmente sobre el nódulo sinusal. Al darle una dosis alta de acetilcolina se va a disminuir el impulso del nódulo sinusal, entonces la frecuencia va a ser menor. La acetilcolina actúa sobre el nódulo sinusal y hasta el nódulo auriculoventricular. Sobre lo que está debajo, ventrículo ya no. Y acá para terminar, los inhibidores de la acetilcolina esterasa, que son los medicamentos que la acción va a ser prácticamente la misma. Lo único que agrega ahí es la acción de la parte muscular, la parte nicotínica. Pero por inhibidores de la acetilcolina esterasa vamos a ver los mismos efectos en toda la parte muscarínica. Y acá están medicamentos que se usan estos se utilizan para la miastenia gravis, el Baygon. ¿Conoces el Baygon? Bueno, ese también es un inhibidor de la acetilcolina esterasa. Los COFA, que mismo que son causantes del síndrome colinérgico, también son son compuestos fosforados que son insecticidas. Estos dos que se usan para el Alzheimer y el hidrofónico se utilizan para diagnóstico de miastenia gravis, son todos inhibidores de la acetilcolina esterasa. O sea, que van a inhibir la acetilcolina esterasa y ahí va a aumentar la acción de la acetilcolina. Van a actuar acá sobre esta enzima que debería degradar a la acetilcolina. Y al dar un inhibidor, lo que se produce es aumento de la acetilcolina mesta en la sinapsis. Acá se agrega el efecto que hay sobre la placa motora, que aumenta la transmisión en la placa motora a la unión neuromuscular, que sirve para el caso de la miastenia gravis. Después, el resto de los casos la afectación es igual. Miosis, se produce... Las dos alteraciones, tanto miosis como epidriasis, producen dificultad para enfocar. ¿Por qué? Porque el paciente tiene paralizado eso, entonces no puede ajustar la visión. Se va a tener dificultad para la visión con la utilización de los colinérgicos. Va a tener disminución de la presión intraocular también y se ve miosis. La parte genitourinaria es estimulación, aumento del tono muscular con liberación de los esfínteres que facilitan la micción y la eliminación de heces, la evacuación. La parte cardiovascular, aumento de disminución de la actividad cardíaca. El efecto se ve, repito, por acción sobre el nódulo sinusal principalmente. Al bloquear el nódulo sinusal disminuye la frecuencia cardíaca. El bloqueo depende de la dosis. Puede llegar a producir un bloqueo AB total, la disociación entre aurícula y ventrículo. Puede producir un paro en el paciente también, dependiendo de la dosis. En los otros órganos se ven aumento de secreciones, ya sea
la sudorina. Entonces, acá lo que se agrega diferente es el efecto que se ve sobre la placa motora y el efecto que se ve en el sistema nervioso central. Este aumento del estado de vigilia es lo que le suele ayudar también a los pacientes con enfermedad de Alzheimer. La reacción adversa, lo mismo va a ser, es un efecto por sobredosis. Le da una cantidad mayor que tiene que ser clínica por exceso de dosis. Acá se pueden ver, y lo que nosotros vimos en la parte de síndrome colinérgico, la intoxicación que es aguda, generalmente se ve en pacientes que consumen anticolinosterásicos, que son medicamentos, o también en pacientes que se intoxican por órganos perforados. El paciente que toma esos medicamentos, acá voy a pasar un poquito, el paciente que toma esos medicamentos por miastenia se suele intoxicar porque tiene que tomar demasiadas veces por día. Entonces es fácil que haya una sobredosis en ese paciente. Pero así también como el medicamento no dura tanto tiempo, si es que no es demasiada la sobredosis, no demora mucho para pasar. En algunos casos sí requiere internación, requiere intubación, requiere administración de atropina, requiere aspirado de secreción. Pero lo que suele hacer es que se intoxique es que la dosis, la cantidad de veces que tiene que recibir por día es muy alta. El paciente se puede intoxicar fácilmente. Está la intoxicación aguda, entonces que puede ser por eso anticolinosterásicos, y también se puede producir en pacientes de intoxicación crónica por órganos perforados. Esto se suele ver en pacientes que están en zonas donde hay implantaciones, donde se utilizan los órganos perforados para la dedetización, o sea, para utilización en las plantaciones. Estos pacientes con los años desarrollan polineuropatía, suelen tener neuropatía, polineuropatía en los miembros, dolor, mucho dolor en las piernas, suelen manifestar. Sí, hay que pensar como una causa probable si el paciente es en una zona rural, si es un cuadro de mucho tiempo de evolución y el paciente está expuesto a esos agrotóxicos. Se ve todavía en zonas donde hay, en la zona rural, sí. Acá, ¿para qué se usan estos medicamentos? Se usan, un caso, la miastenia gravis, que son los inhibidores de la acetilcolinesterasa, que produce un aumento de la competencia entre la acetilcolina y los anticuerpos. En la parálisis motora post-anestésica, les dije también que se puede usar en pacientes que se quiere ya que después de un procedimiento el efecto de la anestesia pase más rápido, para que se le pueda extubar al paciente o para que pueda orinar o para que no tenga una retención gástrica, se le puede dar esos medicamentos. Ahí en ese caso todo por vía parenteral, no venosa. El paciente que se trata con inhibidor de la acetilcolinesterasa en la miastenia gravis recibe por vía oral. En patologías gastrointestinales también se puede hacer hilo paralítico, retención gástrica, hilo dinámico, reflujo gastroesofágico también se pueden utilizar esos medicamentos. En la atonía vesical, retención urinaria postoperatoria también se puede hacer. El paciente, si no se moviliza enseguida el postoperado, dependiendo de qué tipo de cirugía se haga, se fácilmente desarrolla retención urinaria y retención gástrica. Entonces, para ayudar en esos casos se puede utilizar la medicación. En el glaucoma, porque disminuye la presión intraocular, porque facilita el drenaje. En la enfermedad de Alzheimer también se pueden utilizar estos medicamentos para aumentar los niveles de acetilcolina y retrasar los trastornos de aprendizaje, los trastornos que tiene la memoria y aprendizaje del paciente. Si el paciente se intoxicó con anticolinérgico, antimuscarínico, se pueden usar colinérgicos. O sea, su antídoto va a ser ahí un colinérgico. Esta es la acetilcolina inyectable, el betanicol que se utiliza también como colinérgico. La galantamina se utiliza para el tratamiento del Alzheimer.
Los inhibidores de la acetilcolinesterasa se utilizan en el tratamiento de la miastenia gravis, ese paciente que vimos, de varias dosis al día. Esto todo para tratamiento y este que se suele usar como diagnóstico por vía endovenosa. ¿Cómo se hace? Se la administra y ahí enseguida empieza a tener efecto. O sea que si se sospecha una miastenia gravis, se le hace ese medicamento al paciente y al minuto ya puede tener aumento de la fuerza muscular. El paciente que tiene la lactosis palpebral o que requiere dificultad para esa debilidad en los miembros, por ejemplo, puede recuperar rápidamente. Eso no dura mucho tiempo, es una prueba diagnóstica. ¿Por qué no sirve como tratamiento? Porque su inicio de acción es de 30 a 60 segundos y la duración de acción es de 2 a 4 minutos. Entonces no sirve para un tratamiento, pero sirve y ayuda para un diagnóstico. Ahí están los anticolinérgicos, los de acción directa son todos los que están ahí. Betanecol, pilocarpina, y los inhibidores de la acetilcolinesterasa. El rofonio se usa para diagnóstico, neostigmina, y los órganos perforados que antes son, no se suelen utilizar porque también tienen efecto adverso. Entonces, para terminar esa parte, los colinérgicos van a servir. Yo lo que quiero que sepan son los efectos adversos y cuáles son las aplicaciones. Los efectos adversos se van a ver por exageración. Es un síndrome colinérgico que se va a producir por exceso. Se va a producir miosis, se va a producir vómitos, diarrea, cólicos, bradicardia, broncoespasmo, aumento de secreciones en el paciente. Las utilizaciones son para el ojo, la parte del glaucoma, para la parte de las glándulas, en algunos casos para estimular la secreción en los pacientes que tienen sequedad de mucosa, para la parte gastrointestinal, aumentar el peristaltismo y principalmente acelerar el vaciamiento gástrico. En la parte urinaria, facilitar la micción. No sirve en parte respiratoria y no sirve en parte cardiovascular. Enfermedad de Alzheimer también y miastenia gravis. E a parte do sistema reprodutor, principalmente do útero, reprodução, não? Sí, también puede afectar, pero no en la misma proporción que los otros órganos. ¿Alguna pregunta? Bueno, nosotros terminemos toda la parte de colinérgico adrenérgico. Voy a poner así varias preguntas para ir respondiendo.